Hola, hoy hablaremos del régimen pensional de los docentes y Fuerza Aérea. Nuestros nombres son Carolina González, Gerardo Yepes Caro y Karima Alexandra Herrera. ¿Cómo se pensionan los docentes? ¿Sabías que hoy en día en materia pensional existen dos regímenes que establecen los requerimientos que deben cumplir un educador para que se pueda ser otorgada una pensión de vejez? Se trata de los decretos 2277 de 1979 y el decreto 1278 de 2003. El primer decreto, el 2277 de 1979, se reglamenta con la Ley 91 de 1989, por medio de la cual se crea el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio. Esto es lo que se conoce como el régimen exceptuado del magisterio. Y en el decreto 1278 de 2003 se encuentra el régimen regulado por el artículo 81 de la Ley 812 de 2003, el cual dispone que a todos aquellos docentes que sean vinculados al magisterio a partir de la expedición de dicha norma, se les aplicará el régimen de prima media con prestación definitiva dispuesto por la Ley 100 de 1993, que es actualmente el régimen general. Régimen de la Ley 91 de 1989, que es aplicable a los docentes regulados por el decreto 2277 de 1979, que hace un momento señalábamos. De acuerdo con el Consejo de Estado, el régimen excepcional en materia pensional aplicable a los educadores regidos bajo estas normas se encuentra destinado a extinguirse en el tiempo. Sin embargo, el mismo no terminará hasta que el último de los profesores se haya pensionado. Pero, ¿cuáles son los requisitos? La Ley 81 de 1989 en materia pensional dispone como requisito para que el educador logre acceder a la pensión de vejez que éste haya prestado sus servicios al sector público educativo por un periodo mínimo de 20 años y que asimismo tenga una edad de 55, independientemente de si es hombre o mujer. Sin embargo, en virtud de la Ley 33 de 1985, la cual establece un régimen de transición, se especifica que quienes hayan cumplido 15 años de servicio continuo o discontinuo en la fecha 13 de febrero de 1985, se pensionarán solo con 50 años de edad. El régimen de transición del que habla la Ley 33 de 1985 aplica para las mujeres docentes nacionales, ya que el hombre nacional siempre se pensionará a los 55 años. ¿Cuál es el monto que se le reconocerá? El monto de la pensión que se reconocerá al educador corresponde al 75% del salario devengado por el docente durante el último año de servicio. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1998 que por mandato tuviese o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia, la cual se creó como una dádiva que otorga el Estado a todos aquellos docentes que en su momento tenían salarios muy bajos y sus nombramientos eran del orden municipal. Se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión Social, conforme al decreto 081 de 1936, y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar esta a cargo total o parcial de la nación. Para los docentes vinculados a partir del 1 de enero de 1981, nacionales y nacionalizados, se reconocerá solo una pensión de jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año. Estos pensionados gozarán del régimen vigente para los pensionados del sector público nacional y adicionalmente de una prima de medio año equivalente a una mesada pensional. ¿A qué otras prestaciones económicas en materia pensional se puede acceder? Pues se puede acceder a la pensión
Post-mortem, 20 años, se concede de forma vitalicia a los beneficiarios del docente fallecido que hubiesen prestado sus servicios de manera continua o discontinua en el servicio público educativo durante 20 años, pero sin cumplir la edad requerida para pensionarse. Se otorga por el valor del 75% del promedio salarial devengado por el educador durante el último año anterior a su fallecimiento. También la pensión post-mortem, 18 años. Esta prestación se otorga por 5 años a los beneficiarios de los docentes fallecidos que hubieran prestado sus servicios de forma continua o discontinua en el servicio público educativo por un periodo de 18 años sin que cumpliera el requisito de la edad. Se otorga por el valor correspondiente al 75% del último salario mensual devengado por el educador antes de su fallecimiento. ¿Cuándo se aplica la pensión post-mortem? Si el docente fallece sin cumplir la edad requerida para pensionarse y adicionalmente a ello, sin cumplir mínimo 18 años de servicio en el magisterio, sus beneficiarios no tendrán derecho a recibir ningún tipo de pensión ni ninguna prestación económica que los proteja. La sustitución pensional. Dicha pensión se otorga a los beneficiarios del docente que fallezcan cumpliendo con los requisitos para obtener una pensión de vejez o que fallezcan mientras disfrutaban de ella. Se concede por el valor equivalente al 100% de la mesada pensional a la que tenía o estaba disfrutando el educador fallecido. La reliquidación pensional. Esta prestación se otorga al docente en virtud del derecho que tiene de poder seguir laborando hasta la edad de retiro forzoso. Así estuviera disfrutando del derecho a la pensión de vejez. Por consiguiente, cuando el educador finalmente se retire del servicio, podrá solicitar por una sola vez que se le reliquide su pensión de acuerdo con el promedio salarial percibido durante el último año de servicio y se concede por el valor correspondiente al 75%. Docente de la Ley 812 de 2003, aplicable a los docentes regulados por el Decreto 278 de 2003. Especifica la Ley 812 de 2003 en su artículo 81 que los docentes que se vinculen al servicio público educativo a partir de la promulgación de dicha norma se pensionarán de acuerdo con lo estipulado por el régimen solidario de prima media con prestación definida que se encuentra consagrado en la Ley 100 de 1993 y en la Ley 797 de 2003. El régimen de prima media con prestación definida es aquel mediante el cual los afiliados o sus beneficiarios obtienen una pensión de vejez, de invalidez o de sobrevivientes o una indemnización previamente definida independientemente del monto de las cotizaciones acumuladas, siempre que se cumpla con los requisitos legales. ¿Cuáles son los requisitos dispuestos para acceder a la pensión bajo el régimen solidario de prima media? Se deben haber cotizado 1.300 semanas, lo que equivale alrededor de 25 años de cotización, haber cumplido 57 años de edad si se es mujer y 62 si se es hombre. ¿Cuál es el monto que se le reconocerá? El valor de la mesada pensional oscilará entre un 55% y máximo un 80% del ingreso base de cotización que se calcula de acuerdo con el promedio de los ingresos percibidos durante los últimos 10 años, sin que el valor que se asigne sea inferior al salario mínimo mensual vigente. El porcentaje de la pensión se establece con respecto al número de semanas que el individuo cotice por cada 50 semanas cotizadas posteriores a las 1.300 semanas mínimas exigidas. El porcentaje se incrementará en 1.5% sin que supere, como ya se mencionó, el 80% del ingreso base de cotización. No obstante, entre mayor sea el ingreso base de cotización, menor será el porcentaje que corresponda como pensión. ¿Qué pasa si no se pueden cumplir con los requisitos? Cuando el cotizante no haya cumplido los requisitos para obtener la pensión y declare no poder seguir cotizando, se le otorgará una indemnización que sustituye la pensión de vejez, llamada indemnización sustitutiva de la pensión de vejez. Las personas que habiendo cumplido la edad para obtener la pensión de vejez no hayan cotizado el mínimo de semanas exigidas y declaren su imposibilidad de continuar cotizando, tendrán derecho a recibir en sustitución una indemnización equivalente a un salario de base de liquidación promedio semanal multiplicado por el número de semanas cotizadas. Al resultado así obtenido se le aplicará el promedio ponderado de los porcentajes sobre los cuales haya cotizado el afiliado. ¿A qué otras prestaciones
económicas en materia pensional se puede acceder. La pensión de invalidez es aquella donde se pretende cubrir las contingencias ocasionadas por una enfermedad común o accidente de trabajo que impida al afiliado el desempeño laboral cuando el cotizante haya perdido el 50% o más de su capacidad laboral. Tendrá derecho a recibir la prestación. Sin embargo, a esta no podrá ser superior al 75% del ingreso base de cotización, así la incapacidad sea de un 100%. ¿Qué se requiere para acceder a ella? Se requiere haber cotizado un mínimo de 50 semanas durante los 3 años anteriores a la incapacidad. Que el causante haya cotizado un mínimo de 50 semanas durante los últimos 3 años anteriores a su fallecimiento para que sus beneficiarios tengan derecho a recibirla. La pensión de sobrevivientes surge como una prestación que tiene por finalidad proteger al grupo familiar que puede quedar desamparado por la muerte de la persona que proveía el sustento del núcleo familiar. La recibirán de forma vitalicia la cónyuge que tenga más de 30 años de edad y que acredite una convivencia que no sea inferior a 5 años con el causante. Los hijos menores de 18 años y a los mayores de 18 años hasta los 25 años, siempre y cuando se encuentren estudiando y por lo tanto no laboren. Los hijos en situación de discapacidad, mientras persista dicha circunstancia, los padres si dependían económicamente del causante, a los hermanos en condición de discapacidad si dependían económicamente del afiliado que falleció. El monto máximo de la pensión no podrá superar el 75% del ingreso base de cotización. Llegar a este porcentaje depende del monto de semanas cotizadas que tenga el causante después de las primeras 500 semanas que hubiera cotizado. ¿Cómo sé o a qué régimen pertenezco? ¿Cómo sé a qué régimen pertenezco? Por ejemplo, si en el año 1989 trabajé durante un tiempo y luego me reincorporo nuevamente en el 2006, mi régimen será el 2277, es decir, se toma la primera fecha en la que ingrese al ¿Cómo se magisterio. funcionan las fuerzas aéreas?